En el principio, cuando el mundo era aún joven y la tierra apenas comenzaba a cantar bajo el sol naciente, el Creador tejió con sabiduría un lugar de pura perfección, un refugio celestial llamado Edén, donde todo era bueno, todo estaba en armonía y todo respiraba en la paz de la creación. Allí, en ese jardín sin igual, el hombre fue formado, hecho a imagen y semejanza de su Creador, con el don de la vida eterna y la posibilidad de caminar en comunión con Dios. Adán, el primer hombre, fue colocado sobre la tierra para ser el guardián de esta maravilla divina. Y, viendo que no era bueno que estuviera solo, Dios dio a Adán una compañera, Eva, nacida de él mismo, una mitad de su ser, una compañera perfecta para compartir el dominio sobre la creación. Juntos, Adán y Eva vivían en el Edén, sin ninguna preocupación, sin ningún sufrimiento, en una armonía tan pura que ni el viento ni la tierra sabían de la tristeza. Pero en ese paraíso donde la bondad reinaba, una sombra de maldad comenzó a acechar, un susurro de oscuridad que ponía a prueba la fidelidad del hombre y de la mujer. En un momento que parecía tan insignificante, una elección fue hecha que cambiaría el destino de la humanidad. El hombre y la mujer, los primeros hijos de Dios, se enfrentaron a la tentación, y su respuesta alteró para siempre la historia de la creación. Esta es la historia del pecado original, la caída que despojó al hombre de su inocencia. Una historia de desobediencia, deseo y, por encima de todo, de la revelación de la profunda y oscura lucha entre la luz y la sombra. Es la epopeya de cómo el primer ser humano, seducido por una promesa de conocimiento y poder, rompió el pacto con su Creador, lanzando a todo su linaje hacia el dolor y la oscuridad. Bienvenidos al relato que inició todo, la historia de cómo, en un jardín olvidado por los siglos, comenzó la más grande de las batallas, la lucha por la redención de un mundo caído. Era el alba del mundo, cuando la tierra estaba aún en sus primeras horas y las estrellas aún susurraban la gloria del Creador, que con un poder inconmensurable había dado forma a todo lo que existe. En su obra maestra, El Jardín del Edén, la belleza del mundo se mostraba en su máximo esplendor. Allí, los valles eran verdes como la esmeralda, las montañas se alzaban con una majestuosidad que parecía tocar el cielo, y los ríos corrían claros y cristalinos como lágrimas de alegría. En el Edén, todo vivía en perfecta armonía. Los árboles danzaban con la brisa, los animales jugaban entre las flores, y las aguas brillaban con la luz radiante del sol naciente. Dios, al mirar su obra, vio que había hecho algo bueno, algo divino. Sin embargo, el Creador, en su infinita sabiduría, vio que el hombre, el primero de sus hijos, Adán, estaba solo. Había sido formado a su imagen, con un alma capaz de recibir la grandeza de la creación. Pero Dios comprendió que el hombre necesitaba compañía. Así que, en su infinita bondad, hizo caer a Adán en un profundo sueño, y de su costilla formó a Eva, una mujer que sería su igual, su complemento perfecto. La creación de Eva fue un acto de belleza que resonó en todo el jardín. Ella fue traída a la vida para caminar junto a Adán, para ser su amiga, su compañera, su sostén y su igual. Juntos, Adán y Eva fueron llamados a reinar sobre la tierra, a gobernar sobre los animales y las plantas, a cuidar el Edén con amor y respeto. No tenían que hacer nada para ganar su sustancia, porque todo en el jardín ya les pertenecía. Los árboles de frutos sabrosos, las hierbas fragantes, el aire puro y claro. El Edén era su hogar, un hogar perfecto, creado para que vivieran en comunión con Dios. El mandato era sencillo. Podían comer de todos los árboles, disfrutar de todo lo que el jardín les ofreciera, pero había uno en el centro del Edén, un árbol que se erguía majestuoso y enigmático, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol, cargado de misterio y peligro, estaba vedado para ellos. Dios, con voz firme y cariñosa, les dijo: «De todo árbol que está en el huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Este mandato era claro, y Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios. En el frescor de las tardes,
caminando con Él, conversando y compartiendo la gloria del Edén. El amor entre ellos no conocía mancha. El amor de Dios por ellos era absoluto. Sin embargo, el Edén, aun siendo un paraíso, no estaba exento de prueba. La existencia de ese árbol prohibido, ese único límite, representaba la libertad que Adán y Eva tenían para elegir. La verdadera libertad solo puede existir en la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Y así, la posibilidad de escoger era también la oportunidad de desobedecer. Un día, cuando Eva paseaba cerca de ese árbol, la serpiente, la criatura más astuta y peligrosa que jamás habría de existir, se acercó a ella. La serpiente era, en realidad, el enemigo mismo, Satanás disfrazado, con un plan oscuro en su corazón. Con ojos brillantes como estrellas caídas y una voz suave y venenosa, la serpiente se deslizó entre los árboles y susurró a Eva: ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Eva, sorprendida por el inusitado acercamiento, respondió sin vacilar: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La serpiente, con su voz cargada de engaño, sonrió, y su respuesta llegó como una flecha envenenada: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con esas palabras, la serpiente sembró la semilla de la duda en el corazón de Eva. El corazón de la mujer se agitó como un mar en tormenta. ¿Sería posible que Dios hubiera mentido? ¿Sería cierto que aquel árbol le otorgaría algo que ella aún no entendía? Eva, mirando el árbol, vio cómo sus frutos brillaban al sol como joyas resplandecientes. El deseo de sabiduría, de poder, de entender los misterios del universo, comenzó a brotar en su pecho. El pensamiento de que podría ser como Dios la tentaba con una fuerza imposible de resistir. De repente, la fruta dejó de ser un simple fruto y se convirtió en el objeto de su deseo, el umbral entre la inocencia y la perdición. Eva extendió la mano y, temblorosa, tomó el fruto. Lo miró un instante, pensó en lo que estaba a punto de hacer, pero el deseo la invadió. Con un suspiro, lo mordió. Al instante, una sensación extraña la recorrió. Un conocimiento desconocido, una comprensión del mal, de la culpa, del vacío, empezó a llenar su ser. La luz del Edén parecía apagarse en su interior. Sintió una vergüenza instantánea, una conciencia de sí misma que antes no conocía. Pero el pecado no se detuvo en Eva. Al ver lo que había hecho, Eva sintió que debía compartirlo con Adán. El amor por él, que siempre había sido puro, la llevó a ofrecerle el fruto. «Vamos, Adán», le dijo, «la sabiduría que hallé es grande. No temamos. Lo que he visto, lo que ahora sé, es algo que debemos compartir». Adán, quien hasta ese momento había sido el guardián de la creación, quien había caminado en la gloria de Dios sin temor, sintió en ese momento una duda que nunca había experimentado. Miró a Eva, la mujer de su vida, y vio en sus ojos un reflejo de algo nuevo, algo que no comprendía, pero que lo atraía. Sin palabras, extendió la mano y tomó el fruto. En su boca, al igual que en la de Eva, el sabor era agridulce. Al morderlo, los ojos de Adán se abrieron a un conocimiento sombrío, y con ellos, la tristeza, la vergüenza y la muerte entraron en el mundo. Un conocimiento que no era divino, sino devastador. El pecado ya había tocado sus almas, y el Edén nunca volvería a ser el mismo. De inmediato, Adán y Eva sintieron la pérdida de su pureza, como si una niebla oscura hubiera cubierto sus corazones. La conexión con Dios, que antes era tan plena, comenzó a romperse. Se miraron el uno al otro, y por primera vez sintieron vergüenza por su desnudez. La inocencia se les había escapado, como agua entre los dedos. Tomaron hojas de higuera y se cubrieron, pero sabían que no podían esconder lo que había sucedido en lo profundo de sus corazones. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Dios se acercó al jardín, como lo hacía siempre para caminar con ellos. Pero esta vez Adán y Eva no pudieron soportar su presencia. El miedo, la culpa y la vergüenza los dominaron. Escucharon la voz de su Creador,
llamándolos como siempre lo hacía. ¿Dónde estás? Adán, tembloroso y con el alma quebrada, respondió: Te oímos en el huerto, y tuvimos miedo porque estábamos desnudos, y nos escondimos. Dios, que sabía lo que había sucedido, preguntó: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Adán, culpando a Eva, a quien amaba, y a Dios, quien le había dado a ella, respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Eva, también llena de miedo, confesó: La serpiente me engañó, y comí. Y así Dios pronunció su juicio. La serpiente, la fuente de toda maldad, fue condenada a arrastrarse sobre su vientre y a ser enemiga eterna de la humanidad. A Eva se le dio el dolor del parto, y su deseo sería para su esposo, quien ahora dominaría sobre ella. A Adán, el suelo fue maldecido por su causa. El trabajo que antes habría sido una bendición, se convirtió en una carga, y la muerte, que antes no existía, ahora sería parte inevitable de la vida humana. Dios, al despedirlos del Edén, les ofreció una última esperanza: la promesa de que de la simiente de la mujer vendría uno que pisaría la cabeza de la serpiente, uno que restauraría lo perdido. Pero por ahora, Adán y Eva fueron expulsados, y el Edén, ese paraíso divino, fue cerrado con querubines y una espada de fuego, guardando su entrada para siempre. Así comenzó la historia del pecado original. La caída de Adán y Eva, que transformó el destino de toda la humanidad, dejando atrás un mundo de perfección para enfrentar uno de sufrimiento, dolor y muerte. Pero incluso en medio de la tragedia, resplandecía una promesa: la esperanza de un Redentor que, algún día, devolvería al hombre a la gloria perdida. Esto fue todo el video. Si te ha gustado, regálame un like y suscríbete si quieres más videos como este. Esto fue Fe Esperanza, y nos vemos en un siguiente video.